poco repasando la historia del Rancho Quemado, pero más dirigida hacia la relación con la naturaleza, con los Ujú. animales, esa transición, ¿verdad? De haber llegado y cómo se formó el grupo de monitoreo. No sé si por ahí es como la primera pregunta que tenemos. Ya. Ujú. Ok, bueno, muy buenos días y con muchísimo gusto estamos acá a la orden para recibirles, ¿verdad? Eh, bueno, la comunidad de Rancho Quemado ha sido una comunidad que ha tenido un proceso de cambio muy fuerte, diría yo. Eh, no tengo toda la vida de transformación que ha vivido la comunidad, sino que yo llegué a un tiempo, creo que como importante porque viví parte de esa experiencia de sobrevivencia que tenía en ese momento la comunidad de Rancho Quemado y luego pues se me ha permitido estar todavía también ya en ese tiempo de transición donde vemos ya una comunidad que va en pro del cambio, positivo, no destructivo como lo solía ser antes. Entonces, ha sido muy bonito en la realidad, como decimos nosotros acá, tener la cara de las dos monedas. Ver un rancho quemado que sufría, que luchaba contra las inclemencias de muchísimas necesidades económicas, eh, donde no había pues permiso, por decirlo así, para lo que era estudiar. Los chicos pues se estudiaba hasta sexto grado con muchas limitaciones y después de ahí pues había que quedarse hasta ahí. Había que cazar para sobrevivir, había que talar los bosques, eran como parte de la cultura, ¿verdad? De la comunidad del país y a nivel nacional, pues también la comunidad pues se vio involucrada durante un par de décadas en esas prácticas, hasta que surgió ya pues las oportunidades de que se abriera un camino, de que hubiese acceso a la comunidad, tanto para entrar como para salir, y poco a poco fueron surgiendo esos cambios y pues habiendo un camino para que hubiese ingreso, pues también entraron instituciones del gobierno que empezaron a traer como una chispa de esperanza para el pueblo y pues allá en los primeros tiempos, en los primeros años de ingreso de estas organizaciones no eran tan bien aceptadas. Eh, ¿Por qué? Porque había una práctica, había una costumbre que se hizo cultura por mucho tiempo, entonces la gente dejar de cazar no era tan fácil. Dejar de cortar el bosque para hacer sus casas y para vender madera a los negociantes en ese momento tampoco era tan fácil, pero sí hubo un pequeño cambio que empezó a nacer en algunas familias y de esa manera pues esto fue creciendo hasta que también pues ya los que éramos niños en ese momento crecimos y empezamos a ver la vida de otra forma, con otra perspectiva y así surgieron grupos donde se empieza a ver una gran diferencia, ya no de destruir el medio ambiente, sino de ver el medio ambiente como una oportunidad de riqueza, un tesoro, el cual podíamos cuidar y el cual nos podría brindar una mejor calidad de vida. Y de esa manera fue como se empezó. Individualmente algunas familias, ¿verdad? Empezaron a trabajar en estas áreas. Sin embargo, fueron varios años que se vivió con esto y no era tan fácil. Siempre se daba mucho la migración de las familias para buscar trabajo en otras zonas y todo eso. Entonces había desintegración familiar que tampoco era tan buena, pero volvieron a llegar otras organizaciones que nos hicieron ver otros caminos, abriendo otras puertas, como unir esfuerzos, trabajar en equipo, como bueno, lo fue la UCR, como lo ha sido la UNA, como lo fue incluso hasta cierto punto SINAC y algunas otras instituciones como el IMAS y el INA. Han capacitado y se ha empoderado a muchísimas áreas de la población de manera de que ya no solamente cada quien trabajaba individualmente, sino que trabajó en equipo comunitario. Y de esta manera también nació un grupo, que es el grupo que hoy por hoy en la comunidad pues se encarga de la protección del medio ambiente, que es el grupo de monitoreo biológico comunitario, donde soy parte de ese grupo, por dicha, y bueno, ahí nos mantenemos haciendo diferentes labores, educación ambiental para niños, para jóvenes y adultos, charlas educativas con los abuelos que pueden transmitirnos a nosotros todos esos conocimientos y experiencias que son invaluables. Y ya hoy por hoy no solamente en la comunidad de Rancho Quemado, sino que nos podemos desplazar
a otros lugares también para realizar todas estas actividades ambientales que nosotros hemos logrado tomar y que por más de 8 años llevamos a cabo en la comunidad y que sabemos que se pueden replicar en muchos pueblos. ¿Y por qué Rancho Quemado? Es decir, ¿qué es lo que tiene de particular este lugar? Yo tengo la idea, tal vez es equivocada, pero la comunidad se formó alrededor de la casa porque aquí había muchos animales. Sí. En los inicios de fundación de la comunidad, que fue la parte que te contaba que yo no había estado, sin embargo sí tenemos la historia de los primeros habitantes de Rancho Quemado. Cuando ellos se establecen acá, ellos nos dicen, nosotros no teníamos que movernos, los animales llegaban al patio de su casa. Entonces era un lugar sumamente riquísimo en fauna. Acá habían grupos o manadas, como nosotros les llamamos, de ciertas especies muy numerosos. Por ejemplo, un animal ícono para la comunidad de Rancho Quemado, que es el chancho de monte. Ellos nos cuentan que habían manadas de 200 hasta 400 individuos por grupo de esta especie. Que abundaba el jaguar y que habían dantas y muchísimos otros animales, ¿verdad? Que lamentablemente algunos fueron cazados y otros tuvieron que dispersar por la tala que se causó, y tal vez no hubiese sido tan difícil si no hubiesen sido invadidos por otras comunidades, porque lamentablemente el Rancho Quemado ha sufrido sufrió, decimos sufrió porque ya no sucede, mucha cacería, pero la cacería que se estaba dando exactamente no era meramente por los pobladores de Rancho Quemado, sino por habitantes que venían de otros pueblos, como de San Vito, Piedras Blancas, de Pérez Celedón, de muchas otras localidades del país. Venía gente a cazar. Ya se había establecido como un tiempo de migración de estas especies, porque vivían en el rancho por un tiempo, pero se iban. En ese momento no se sabía hacia dónde se iban, pero conociendo que el bosque más denso que había era entre la Reserva Forestal y el Parque Nacional Corcovado, pues tenemos por entendido que ellos migraban a Corcovado y luego regresaban a la Reserva Forestal, que en ese momento pues no era reserva, pero existía todo un cordón de bosque alrededor del parque, y ellos migraban acá. Esos datos ya los cazadores empezaban a manejarlos, y por ende cuando se acercaban esas fechas llegaban al pueblo para cazar. Entonces de esa manera fueron desapareciendo muchísimas poblaciones hasta llegar a minimizar sus poblaciones, y algunas eran muy difíciles de encontrar acá. Y cuéntenos, ¿qué es un grupo de monitoreo biológico? Ok, este grupo se compone de niños, se compone de adolescentes, se compone de jóvenes, adultos, de todas las edades tenemos gente, es un grupo integral. Este grupo se dedica a realizar, como le digo, se establecen rutas de monitoreo o rutas de caminatas, por decirlo así, porque a veces la palabra monitoreo no la entendemos total, pero bueno, se establecen 3 rutas en la comunidad. Donde una vez al mes se visitan estas áreas, estas rutas, casi que por las mismas personas, en los mismos horarios, para tener una observación de especies, bien sea de aves, bien sea la fenomenología de las plantas o rastreo de mamíferos, haciéndolo observado visualmente o con cámaras trampa también. Entonces, este grupo se dedica a eso, a hacer esas labores de monitoreo en estas 3 áreas. Esas fueron como las prácticas iniciales en los primeros años de actividad, pero conforme fue pasando el tiempo, este grupo fue creciendo en número de personas, hubieron más personas que se integraron, se enamoraron de la actividad que se realiza, y también fuimos adoptando más tareas, más labores dentro de las actividades que hacemos, como lo que era la educación ambiental. Empezamos a ver que pues con las personas adultas no es tan fácil poder generar cambios, pero con los niños sí es una probabilidad muy de un alto porcentaje de cambio. Entonces, desde el 2017 empezamos a trabajar con la educación ambiental hasta la fecha, y ya tenemos chicos que ya ahora son jóvenes y ya pues trabajan con nosotros en
en la parte de monitoreos. Vale la pena mencionar que somos voluntarios. Nosotros no somos un comité o un grupo que reciba un salario o un subsidio por parte del gobierno o alguna organización nacional, no, ni internacional tampoco. Somos voluntarios, algo que lo hacemos porque nos nace del corazón hacerlo, de puro amor. En algunas ocasiones a este grupo se le trata como de que estamos locos, que cómo es que hacemos esto, que para qué, que por qué nos ponemos a hacer estas tareas cuando corremos riesgos de peligros, tanto en la montaña como también puede ser que se dé un peligro por los cazadores, ¿verdad? Que se puede generar. Sin embargo, nosotros somos un grupo que trabajamos más en la parte emocional de la persona, tratando de entender al cazador. Buscamos el diálogo, no vamos al conflicto y al confrontamiento con las personas, sino al diálogo. Y quizás en alguna manera pues algunos ya han entendido y han comprendido y pues han desistido de esa actividad, por dicha, y hemos ganado un gran porcentaje de personas en la comunidad que han permitido ese cambio y hoy por hoy pues también son aliados nuestros en la comunidad de conservación. Yo quería que usted nos volviera a contar la historia de cómo empezaron ese proceso de defensa del chancho de monte, porque la historia es como muy bonita, ¿verdad? Yeah. La vez pasada usted nos contaba que salían y patrullaban y estas cosas. Quería ver si nos podía contar. Claro. Bueno, lo que es el monitoreo de los chanchos de monte ha sido una actividad que en la realidad vino a despertar en nosotros todavía muchísimas más inquietudes de las que ya teníamos. Siendo una especie pues que está en peligro de extinción, ¿verdad? Una especie muy perseguida por los humanos, por nosotros los humanos. Una especie que es el arquitecto de los bosques, una especie que es la presa favorita o principal del jaguar. Y cuando nosotros empezamos a descubrir todo esto, encontramos una razón por la cual decir, no, necesitamos definitivamente hacer algo, porque si esto sigue así, va a desaparecer. Y si esta especie desaparece, vamos a estar en graves peligros, ya que pues vivimos en una zona totalmente rural. Imagínate, desaparece el plato favorito del jaguar. ¿Quiénes creen que siguen dentro de la dieta? Van a seguir muchos animales domésticos. Entonces eso va a ser un conflicto grandísimo, ya no solamente con muchísima alteración dentro de los bosques, sino que también ya iba a haber un conflicto entre humano y jaguar. Cuando empezamos a entender y a comprender todas estas necesidades, bueno, dijimos nosotros vamos a hacer algo, porque ya teníamos vasta experiencia, más de 20 años de ver cómo los masacraban desde que nosotros éramos niños. Ver, por ejemplo, acá era tan común ver gente que pasaba con sus caballos y 6 chanchos colgando en sus cabalgaduras, en sus caballos, ¿verdad? Y para nosotros eso, pues para mí como niña en ese momento fue muy impactante. Y ya pues crecimos y dijimos, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Dónde está la organización que le corresponde proteger esto? Y no sucedía esa protección contra la especie. Entonces en el 2018 intentamos hacer algo como grupo, que ya estábamos organizados, sin embargo no lo logramos. Necesitábamos algo más que en ese momento no lo entendíamos. Ya sabíamos bastante de él, pero todavía no nos habíamos enamorado definitivamente de esta especie. Cuando en el 2019 nos reunimos como en mayo, junio, y con otras ONG del pueblo, de la zona, perdón, y decidimos poder decir, vamos a poner esto sobre la mesa y vamos a realizar lo que tengamos que hacer, porque no vamos a permitir que los maten más de la forma que lo hacían. Es que era algo terrible en la realidad, algo terrible vivir esa experiencia. Entonces empezamos a monitorear los bosques, hacíamos giras, tal vez de 8 o 10 horas en el bosque, ya en el tiempo que sabíamos que ellos migraban, para ver si ya empezaban a acercarse a la comunidad.
y en específico la primera gira de una vez se encontró el primer grupo de chanchos de monte, acá bastante cerca de la comunidad. Y desde ese momento, que fue un 10 de agosto del 2019, nunca se nos puede olvidar, fue como la marca que nos pusieron ellos a nosotros, y desde ese momento se empezaron a monitorear todos los días hasta poder brindarles la seguridad, la protección necesaria. En esos momentos tuvimos el apoyo durante un mes de OSA Conservación, como para brindarnos una mano amiga, ¿verdad? Y decir, estamos con ustedes. Y así surgió los primeros patrullajes, donde salíamos de día, pero de repente ya vimos que no era suficiente de día. ¿Por qué? Porque cuando esta especie se dio cuenta de que ya no escuchaban balas en el bosque, que ya no habían cazadores en el bosque, que ya no habían perros detrás de ellos, ellos se fueron sintiendo más confiados y empezaron a acercarse más a la comunidad. Esto nos obligó a nosotros a dedicar más tiempo a la protección de ellos, a estar monitoreándolos. Durante este tiempo, que fueron varios años, o han sido varios años, aprendimos muchísimo de ellos. Aprendimos nosotros personalmente, ellos nos enseñaron a nosotros, en otras palabras, a ser más hermanables entre el mismo grupo, a crear ese vínculo familiar, que ya no nos veíamos como que usted es fulano y usted es fulana, no, sino que nos veíamos como una sola familia, que dedicábamos nuestro tiempo, que sacrificábamos a nuestras familias, a nuestros hijos, y a toda la familia se sacrificaba por brindarle esa protección, porque nosotros, increíblemente, siempre decimos esto, esta especie a nosotros nos enseñó a ser mejores seres humanos. El tiempo que compartíamos de día y de noche con ellos, yo digo compartíamos porque ya no los vimos como una especie fuera de nosotros, sino como vimos que la especie se convertía como en familia nuestra también. Algo que bueno, es una locura para muchos, pero para nosotros ese ha sido como el imán, como la fuerza que nos hizo enfrentar el mal tiempo, los inviernos fuertes, los veranos fuertes, el hambre, la sed, a veces hasta la angustia de saber que estaban nuestros compañeros en el bosque y no sabíamos dónde estaban, ni cómo estaban, si estaban bien o estaban perdidos o estaban ubicados. Por más de un año se vivió esa experiencia así, angustiosa, hasta que logramos pues tener unos pequeños radios de comunicación con los que ya podíamos estar seguros de dónde estaban y poder ubicarlos, desplazarnos a donde ellos estaban, porque no se podían mover, máximo que los que, si, por ejemplo, en algunas veces estaban un grupo en el bosque y otros estábamos aquí abajo en la comunidad, y siempre ya cuando tuvimos los radios empezamos a generar esa comunicación. Entonces nosotros veíamos gente que venía a cazar, les informábamos por radio, pero otro grupo se desplazaba también a buscar apoyo con SINAC para poder brindar ya ese apoyo, ese resguardo, tal vez para la especie, pero también para los compañeros que estaban en el bosque, porque ya se generaba un peligro. Entonces esto se vivió por mucho tiempo, de día y de noche, y los animales encontraron seguridad en Rancho Quemado, encontraron protección, encontraron que el Rancho Quemado pues ya no era un lugar de peligro, sino un lugar seguro, encontraron alimento y decidieron quedarse. Nosotros en el 2019 creamos por primera vez el primer festival del Chancho de Monte, pensando que ya para la fecha, a los finales de noviembre, ellos habían regresado a Corcovado, pero para nuestra sorpresa no fue así. Los chanchos decidieron quedarse. Para nosotros fue todo un reto tener a la mitad de los compañeros en el bosque, con algunos funcionarios de ASBO y SINAC, y tener a la mitad de los compañeros en el festival y no poder ni siquiera juntos poder compartir y vivir el festival. Fue bastante fuerte, pero se logró sacar adelante. Y así se siguieron viviendo 2 años, 24/7, protección total se le brindaba a esta especie, porque ya ellos pues estaban acá en esta casa donde estamos en este momento. Ellos llegaban y había que cuidarlos, que no se nos pasaran a la carretera para que no los atropellaran, para que a alguien que se le ocurría querer cazar a alguno no lo hiciera. Entonces a veces dormíamos de día un poquito para recuperar sueño,
porque pasábamos las noches en vela y a veces habíamos 15, 17 personas, como a veces podían haber 3 o 4 solamente haciendo vigilancia. Pero eso se vivió por más de 2 años acá en la comunidad, hasta que ellos pues decidieron, bueno, ya nos comimos todo en Rancho Quemado, vamos a movernos hacia otro lugar más boscoso, y ya tienen como año y medio de estar en ese lugar, ¿verdad? En esos bosques, que ellos bajan al rancho pero regresan automáticamente. Pero ya lo hacen con una confianza tan increíble de que el rancho es su casa. Ya no es un lugar de peligro, ya no es un lugar donde ellos pueden llegar y los van a masacrar, sino que Rancho Quemado se convirtió en su casa. Y tal vez como para tener un video corto grabado, ¿cuál es la función del festival? Durante la programación del festival nosotros tenemos 3 objetivos importantes, que es hacer conciencia a las personas, ¿verdad? A todos los que nos visitan, y cuando lo hacemos por los medios de las redes sociales, de igual manera, ¿verdad? Hacer conciencia de la conservación que necesitamos hacer en el país. En este caso promovemos mucho la educación ambiental con los niños, reforzar esa parte. Integrar a las organizaciones es otro de nuestros objetivos, porque solitos no podemos trabajar, pero si nos unimos como diferentes organizaciones a nivel nacional, esto será más que una victoria. Y tercero, pues recaudar fondos para continuar con el monitoreo biológico que realizamos en diferentes actividades en la comunidad. Esos serían como los 3 principales. ¿Qué comen los chanchitos? Oh, wow. Bueno, los chanchos de monte tienen una dieta bastante curiosa. Ellos se alimentan la mayoría del tiempo de semillas, de plantas y de raíces o algunos gusanos que están en la tierra. Sin embargo, cuando ellos están acá en el pueblo, hemos tenido algunas prácticas de ellos que para nosotros supuestamente parecieran anormales, pero nos dimos cuenta que es una práctica normal en su dieta, y es que ellos comen aves. Sí, ellos comen aves. Entonces, resulta ser de que encuentran una granja de pollos o de gallina que está ahí accesible, ellos van a entrar y se los van a comer. Entonces esas experiencias las vivimos, y es por eso que nosotros teníamos también que brindar 24/7 la protección cuando ellos se acercaban al pueblo, porque generaban peligros para los niños pequeños, para los adultos mayores, que son animales salvajes y nosotros no sabemos cómo van a reaccionar. Aunque para nosotros son animales sumamente lindos y bellos, pero son salvajes. Aparte de eso, pues había que cuidar las aves de corral. En ese momento creo que sería como la única especie de animal doméstico que pueden ellos atacar. Después de ahí, pues los perros, pero los perros son también atacados por los chanchos de monte, porque los chanchos de monte lo ven como una amenaza, ha sido su amenaza por generaciones. Entonces los perros generan un peligro para ellos, y entonces si hay un perro también que está ahí ladrando o qué sé yo, pues también va a correr peligro. Dentro de los alimentos que ellos comen, ellos escarban, pueden mover troncos, remueven la tierra para sacar esos gusanitos que hablábamos, como lombrices. Es tan divertido ver cómo ellos incluso le enseñan a los bebés a escarbar y a alimentarse. Nosotros vivimos muchísimas experiencias muy lindas, porque en algunas ocasiones es que ellos llegaban a ciertas plantaciones de palmeras, agarraban algunos sitios para dormir, y otros los removían para comer. Entonces cuando están comiéndose en los coyoles de las palmeras, aquello se escucha como una catarata, como una cascada enorme, es una quebradera de semillas que ellos hacen para sacar el coyolito, ¿verdad? Y comerse en eso. Ellos lo relacionan mucho con el yolillo que existe a los alrededores de la laguna de Corcovado. Para nosotros fue una sorpresa, dentro de la dieta de los que ellos aprendieron a comer acá en Rancho Quemado, fue la palma de aceite, ¿verdad? Anteriormente, en sus primeros tiempos de estar acá, no comían la palma de aceite, pero resulta ser de que alguien de ellos se puso travieso a probarla, les gustó, y después nos dimos cuenta que los sabores de la palma de aceite y el yolillo son muy similares. Entonces pues se convirtió en parte de su dieta cuando están aquí en la comunidad.
identificados las poblaciones de chanchitos? ¿Cuántos chanchos hay? Bueno, a bien sea cierta, digamos, lo que está fuera de Corcovado, yo le puedo hablar de lo que está fuera de Corcovado, o lo que ha estado fuera de Corcovado, porque ellos están en la reserva y regresan a Corcovado y tienen esa conectividad con los individuos. Pero que en el 2019 iniciamos protegiendo un grupo, una manada, entre 40 y 50 individuos. Y para nuestra sorpresa, a finales del 2020 ya habían cerca de 200 individuos. Para el 2021 se superaron los 300 chanchos. Estos se dividen en diferentes, o sea, cuando ya una manada es muy grande y el espacio de territorio pues ya no es suficiente, ellos tienen que dividirse para sobrevivir. Aparte de eso, pues por cazadores humanos o presas en el bosque, ¿verdad? Entonces son mecanismos, que ellos usan para sobrevivir. Se dividieron en 4 grupos en la comunidad de Rancho Quemado. Algunos ya empezaron a salirse de los límites de Rancho Quemado a otras comunidades. Entonces ahí donde también se nos genera un poco más de trabajo, donde tenemos que agilizarnos, movernos más, porque son zonas donde los pueden cazar. Y nosotros sabíamos lo que era estar todo el grupo de monitoreo biológico dividido en 4 partes para poder protegerlos. Encontramos un grupo de chanchos y sí los teníamos, en el inicio los teníamos muy identificados. Dentro de ellos teníamos un grupo que se llamaba la manada de la renca, que era el más grande. Este nombre nació debido a que cuando se rescató este grupo de cazadores, venían muchos heridos de bala. Y ella fue una de las que sufrieron heridas de bala en una de sus patitas delanteras. Entonces se le secó y ella caminaba en 3 patas. Era la matriarca de la manada. Ella lideraba la manada en sus 3 patas, increíblemente, pero por donde ella decía que tenía que pasar, por ahí pasaba todo el resto. Ese era el grupo más grande. Luego quedó otro grupo que se llamaba el grupo del feo. Había entre ellos un chancho que era muy, muy feo. Y físicamente era un poco diferente a los demás, pero también por quizás tener esa deficiencia, era rechazado por la manada, no era bien aceptado y siempre tenía que andar atrás, siempre como 100 metros, 80 metros detrás de la manada. Quiere decir que siempre lo veíamos comiéndose como las sobras del grupo. Increíblemente nunca fue cazado por jaguar. Nosotros decimos que los jaguares y los pumas estaban bravos con nosotros porque siempre estábamos algo cerca de los chanchos para poder cuidarlos, porque si nosotros no nos manteníamos algo cerca de ellos, qué sé yo, a 200, 150, 100 metros a distancia de ellos, pues los cazadores sí nos tenían monitoreados. Si nosotros nos mantenemos a 1 kilómetro de la manada, automáticamente un cazador ingresa, mata y no te des cuenta. Pero si estás cerca, tienes más probabilidades de poder brindarles protección. Entonces siempre mirábamos que este feo se quedaba atrás y se comía las sobras, y a veces nada más iba comiendo y comiendo. Entonces físicamente él vivía un poco más deteriorado que los demás. En ese momento solamente eran 2 grupos. Cuando estos grupos crecen, se subdividen. Entonces ya teníamos un grupo más que el otro grupo se llamaba el ñato, la manada del ñato. Había un chancho que tenía su trompa muy corta, increíblemente. Y entonces por esa característica les pusimos el ñato. Entonces era fácil, sí, ahí está la manada del ñato porque ahí está Julano de tal. La manada de la ranca o el feo. Y la otra manada se quedó sin nombre, pero bueno, es la manada sin nombre. Esa manada siempre migraba en esta zona sobre las filas hacia la reserva Guayní. Entonces era fácil que nosotros tuviésemos un grupo de chicas en la Guayní monitoreando esos, otros estábamos para el sector de Los Ángeles monitoreando la manada del feo, otros estaban aquí meramente en el pueblo de Rancho Quemado y la manada del ñato subiendo aquí para San Juan. Entonces tener que dividirnos en tantas partes y bueno, eso eran cosas fueron cosas muy fuertes. Ahorita ellos no están meramente en la comunidad de Rancho Quemado, ya se han desplazado a los bosques más grandes de Corcovado y están ahorita allá, están entre los límites de la reserva y Corcovado. Ahí se han mantenido por más de 1 año, bajan pero regresan. Ahora en ese momento tenemos algunos chanchos marcados con aretes porque hubo un proyecto de investigación donde los capturamos para ponerles radio collar y entonces aprovechamos de ponerles unos aretes para identificarlos en la manada. Entonces tenemos cámaras trampa
en algunas áreas donde ellos pasan, y justamente ahí tenemos a los individuos con aretes. Pero ¿hace cuánto no ven a la renca y al... La renca dejamos de verla hace como 2 años. Ajá. Sí, nos dijeron algunos guías que la manada de la renca posiblemente estaba en Corcovado porque habían visto a la renca en Corcovado. Pero yo les digo, ok, ¿a dónde está la fotografía? Porque si a mí me envían una fotografía, yo les digo, sí, definitivamente es ella o es esa manada. Pero no hay evidencia de que esté, muy probable ya ella murió. Sí. ¿Y cómo es la situación con la cacería en este momento? ¿Se disminuyó? ¿Se eliminó totalmente? Disminuyó, no podemos decir que se eliminó totalmente. Lamentablemente, nosotros durante el tiempo que hemos estado brindándoles protección, sí, ahí, estando aún ahí, por algunos momentos, algunas horas que hemos tenido que dejar espacios libres y monitorear, los cazadores a nosotros sí nos tenían monitoreados. Entonces en esos momentos han ingresado. En alguna ocasión hirieron con machetes a algunas de las hembras. En alguna ocasión también cazaron una con balas, ¿verdad? Con un arma de fuego. Y mi hijo, que andaba monitoreando en ese momento, cuando él ingresa, se encuentra la manada totalmente desorientada, chanchos corriendo por todo lado, y él no encontraba cómo ubicar a la manada porque había rastros por todo lado. Y para su sorpresa se encontró los restos de un chancho que pensábamos, él en el momento él no sabía nada, ignoraba cómo un jaguar o un cazador podía dejar rasgos de cacería o un jaguar, ¿verdad? ¿Cómo identificar si había sido un jaguar o un cazador? Él nos llamó por radio, nos desplazamos al lugar y no, definitivamente ya vimos que había sido cazado, no había sido por jaguar. Eso fue como el lapso de 3 horas que ellos quedaron libres, solos, sin monitoreo. ¿Verdad? Eso fue como en el tiempo más fuerte, que teníamos que estar 24/7 con ellos. Ahora resulta ser de que las manadas se están desplazando a otras comunidades y tal vez como están tan lejos, nosotros no hemos podido estar tan cerca de ellos. Se van y no nos damos cuenta. Cuando nos informan es que ya cazaron 2 o 3 chanchos de monte. No movemos, pero bueno, ya lamentablemente han cazado. Que la cacería desapareció, no. Que ha mermado a un 98% a como era antes, porque un grupo de 40, 70, 80 individuos bajaba a Rancho Quemado y no quedaba uno. Era increíble, pero digamos, si en la mañana alguien reportaba que los chanchos habían bajado, porque sí había gente del Rancho Quemado que colaboraba con eso y colabora todavía, generando información a los cazadores, 3, 4 horas después había gente acá, cazando. Y no es gente que caza un individuo, 2 individuos y se los lleva o aprovecha la carne, no, herían a toda la manada de una forma brutal hasta exterminarla. Entonces ese tipo de cacería fue el que ya disminuyó por completo, ya eso no se volvió a dar por dicha, pero sí todavía tenemos ese cazador que espera el momento, la ocasión para ingresar y matar 1 o 2 individuos, aunque sea una vez al año, pero sí sucede. Claro, claro. Eso ha sido algo muy bonito para nosotros y yo digo, bueno, es un logro muy, muy grande a pesar de que es una comunidad tan pequeña. Cuando nosotros nos damos cuenta de que los chanchos empiezan a moverse de Rancho Quemado hacia esas comunidades, por dicha se dio la oportunidad de poder capacitar y de poder transmitirles a ellos el mensaje de empoderarse, de capacitarse y de identificarse como un grupo de monitoreo y que le brindarán protección a los chanchos. Ellos nos decían, no, es que cuando los chanchos vengan, ustedes vienen a cuidar aquí. Y les decimos, nosotros no somos Dios para estar en todas partes. Estamos en Rancho Quemado y con limitaciones. Lo que necesitamos es que la comunidad se empodere. Entonces, fuimos allá por el largo de 6 meses a capacitarlos. En algunas giras han venido a la comunidad, ellos han visto cómo se hacen los patrullajes, cómo es que se monitorea. Siempre la parte difícil en todo esto, y sentimos que para las comunidades como Valladraque, Los Planes, Rincón de San Josecito, para San Juan, Vanegas y todas las demás comunidades, una cosa que va a ser bastante difícil es que siempre la gente espera una retribución por hacer lo que hace.
Entonces, no, si a mí no me pagan, ¿qué voy a andar yo ahí de tonto, verdad? O gastando mi tiempo, o corriendo peligros. Nosotros esas frases las hacemos a un lado y ponemos nuestro empeño, nuestro amor para la protección. Yo creo que nosotros le dijimos a los chicos de San Juan que si ellos querían, ellos podían, pero tienen que nacer del corazón hacerlo, o sea, tiene que nacer del corazón hacerlo. Y por dicha ya se ha generado un cambio muy positivo para la comunidad de San Juan, y por dicha ya hay una manada que tiene 1 año y medio de estar allá. Hemos ido a monitorearla, el grupo de monitoreo, hemos ido con los funcionarios de SINAC a brindar patrullajes, pero sí es algo que le hicimos saber a ellos. Ellos tienen que empoderarse, ellos tienen que apoderarse de lo suyo, o sea, creer que todo lo que hay ahí es de ellos y que tienen que cuidarlo y que tienen que darle el valor que merece. Pero sí, ha sido muy bonito vivir esa experiencia con la comunidad de San Juan, y pues hemos compartido también con el sector de Bahía Draque. Nada más que pues allá, como es una zona más turística, es un poco más complejo, pero yo creo que en el futuro sí se va a lograr que cada comunidad, que cada pueblo se empodere en esa área. Siempre va a haber un loco o una loca que se enamore de la conservación y que se mantenga ahí como un pilar fuerte para que pues estas prácticas o buenas prácticas surjan. Yo quería saber sobre las estrategias, cómo fueron creando las estrategias de monitoreo, digamos. Sí, claro, dentro de las cosas que hace fuerte a este grupo es que la mayoría de los que estamos ahí fuimos cazadores. Entonces conocemos las estrategias, conocemos los movimientos de los animales, conocemos las estrategias de los cazadores, que ningún cazador va a venir a enseñarnos, o sea, no va a venir a engañarnos. Entonces, con algunas personas que iniciaron con nosotros en los patrullajes, pues yo no voy a decir que no funcionen ese tipo de patrullajes, pues son buenos, pero no son lo suficientemente fuertes como para decirle vamos a brindar una protección a X especie 100%. Entonces, nosotros sí sabíamos cómo funciona un cazador, entonces nosotros íbamos adelante, siempre. Por ejemplo, los animales no toman líneas rectas, ellos hacen curvas, se mandan por unos caminos demasiado quebrados. Nosotros no lo íbamos a hacer, pero sí sabemos por décadas cuáles son los movimientos que ellos hacen. Entonces nosotros cortábamos el camino, los esperábamos en ciertos lugares, que es lo que el cazador hace normalmente para poder cazar con muchísima más eficacia. Bueno, conociendo ese detalle, para nosotros era fácil seguir, como rastrear, saber cuándo habían pasado por ahí, porque digamos, por ejemplo, nosotros hicimos patrullaje durante el día de ayer. Hoy llegamos en la mañana a retomar los rastros de estas manadas. Entonces podemos saber cómo a qué horas pasaron, cómo viendo algunas plantas que se comieron, algunas semillas que mordieron, algunas raíces. A veces en el verano es muy difícil porque el suelo está seco, o cuando la manada gira en círculos, usted no puede saber para dónde se fueron. Pero, son estrategias de cazadores, y esos detalles de cazadores son los que han hecho sumamente rico el monitoreo o la protección de esta especie. Se cortan los caminos, o sea que ellos dieron vueltas en círculos, entonces cortamos los caminos, nos desplazamos hacia otros sitios donde sabemos que hay agua, donde sabemos que hay X tipos de plantaciones, para ver si ellos se movieron hacia esos lugares, o simplemente, digamos, cuando estás monitoreando durante un gran tiempo, sabes si hay hembras preñadas que están próximas a parir. Ellas buscan sitios específicos, la manada busca sitios específicos, entonces nosotros íbamos a esos sitios específicos, y justamente, aunque hicieran círculos para engañar al depredador o para engañar a los cazadores, a nosotros no nos engañaban, porque ya sabíamos que están por parir, van a ir a un sitio seguro. Entonces vamos a tal lugar, ahí estaban. En la época está muy seca, ellos van a buscar agua después de comer y escarbar o qué sé yo, van a buscar agua, y vamos a buscar estos pequeños pozos de agua que quedan todavía, humedales que quedan dentro de los riachuelos en el bosque, ahí estaban. Mientras que para un vaqueano, un rutero, no es algo tan fácil,
encontrar. A veces se pueden pasar 2, 3 días buscando a un grupo de chanchos y no los encuentran. Nosotros sí íbamos y 2, 3 horas después ya estaba ubicada la manada. Entonces nos decían, bueno, ¿y cómo es que hacen eso? Pues lógicamente, teníamos cazadores expertos, gente que tenían 20 años de cazar, que ahora son los protectores de estas manadas, que dan la vida por estas manadas, que creo que es una de los fuertes del grupo. Nos turnábamos, algunos momentos entrábamos mujeres acompañadas de un hombre, o si no solo mujeres, a hacer el monitoreo. A tales horas ya sabíamos que teníamos que salir, ingresaban otros, y así sucesivamente, de día y de noche siempre teníamos un rol, ¿verdad?, bien marcado para saber que entraba fulano y fulano. A veces habían grupos de niños también con nosotros monitoreando en el bosque o acá en la comunidad. Entonces, siempre creo que la muy buena comunicación dentro del grupo ha sido lo que ha generado que podamos estar ahí siempre, y que pues que nos mantengamos fuertes y saludables, digo yo, como grupo. Y, un par más y-